Michelle, y buenísimos además a todos los radioescuchas de Sin Censura. Soy Luis Pelayo y esto es Al Filo de las 9. Hoy hablaré de dos cosas muy significantes que han pasado, como ya es costumbre, muy por debajo de los radares de los medios de comunicación, a pesar de que Bernie es judío y de que los judíos radicales chillan más que una María Magdalena cada vez que les tocan el tema de los palestinos. En una entrevista con el consejo editorial de New York Daily News, Bernie acusó directamente al gobierno de Israel de asesinar al menos a 10,000 palestinos durante el levantamiento del 2014 y dijo que esta cantidad de muertos se debe a las ofensivas militares indiscriminadas en contra de civiles acorralados. Un judío criticando a Israel por sus políticas asesinas y exterminadoras en contra de un pueblo, solo Bernie lo haría porque es un hombre de conciencia. ¿Qué pensarán los besacutis del Congreso que le hicieron el feo al presidente e invitaron al asesino del Benjamín Netanyahu a hablar frente al Congreso sin invitar al presidente? A los que no son judíos, que son más judíos que los mismos judíos, cuando les hablas del genocidio que sigue cometiendo en contra de los hermanos de Cristo, que se vuelven locos, pierden la cabeza, les dan vaídos y punzones en el esfínter. Mientras que Bernie expolió al Estado israelí por el uso desproporcionado de la fuerza para someter y esclavizar a una población que está encerrada, que no pueden salir porque las fronteras están bloqueadas por todos lados por los tanques y el ejército, y donde los matan como pajaritos en alambre. Solo un hombre a nivel mundial tiene los tamaños para criticar abiertamente a Israel, mientras que los demás se les chorrean los frenos a pesar de tener enfrente de ellos un genocidio que ya dura más de 20 años y que no es una guerra, no es un conflicto armado, porque es desigual, Vicente, mientras que al gobierno de Israel le damos casi 5,000 millones de dólares de tus y mis impuestos, como que si estuvieran tan pobrecitos. A los palestinos decidimos ignorarlos olímpicamente, ignorar su sufrimiento, su suplicio de no tener agua o comida suficiente, y nos hacemos de la vista gorda cada vez que los bombardean. Me dan ganas de vomitar cada vez que veo los titulares: conflicto palestino-israelí. Ellos tienen los tanques y las bombas, los palestinos tienen piedras, solo piedras y un espíritu de resiliencia que ya quisiéramos cualquiera de nosotros tener. Solo Bernie, un anciano judío que le llama bien al bien y mal al mal, tiene esa autoridad moral para hacerlo. Ni los judíos con sus manos manchadas de sangre inocente, ni los judíos postizos pueden hacerla a la vaca. Solo Bernie, quien es un judío justo. Bernie Sanders es tan justo que no solo les dio para llevar al Bibi su camarilla de asesinos y admiradores, sino que también le dio una soba ayer al presidente Obama por las deportaciones y le exigió que las detenga porque son injustas, porque son inhumanas, porque el carácter de esta nación no se refleja en sus políticas, y exigió una moratoria inmediata y humanitaria. América siempre ha sido un faro de libertad para aquellos que huyen de la violencia y la persecución en cualquiera de sus formas. El separar familias arrancándolos de sus raíces no es lo que representamos, ni siquiera lo que somos como nación. Para muchos la deportación significa la pena de muerte, para los niños y sus padres detenidos y para los que buscan asilo. Usted ha tenido un callo desvergonzado en decir que apoya a los migrantes, pero la realidad que vemos es otra, dijo un Bernie ya entrado en gastos en una carta dirigida al presidente en enero, la cual fue dada a conocer ayer. En un país de migrantes tenemos una responsabilidad fundamental de recibir y proteger a estos seres humanos que solo buscan salvar sus vidas de los infiernos que nosotros mismos hemos creado. En su carta, Sanders mencionó algunos ejemplos, entre ellos el de Wilding Acosta, un joven hondureño que enfrenta la deportación y la muerte de ser enviado de regreso a su país, y el caso de Ladislao Padilla Ochoa, un inmigrante mexicano quien reside en Tennessee, que enfrenta la deportación tras vivir en Estados Unidos más de 24 años. Necesitamos un sistema migratorio que una familias, no que las separe y las destruya. Mientras que la Hilaria permanece callada porque la tienen en el bolsillo los dueños de las cárceles privadas que se benefician de los migrantes detenidos, quienes resultan ser además sus terceros donadores más grandes dentro de su lista. Bernie denuncia agravios, Bernie alza la voz por los desposeídos, se levanta como el ave fénix en contra de las injusticias de su propia gente, sin miedo, sin temor, sin diferencia de raza o credo. Pero eso, estimado radioescucha, es lo que hace a Bernie grande y excepcional.
un viejo judío, carpintero, que acaba con la injusticia y la tiranía en donde quiera que la veamos, en cualquiera de sus formas y manifestaciones. ¿No les suena este mensaje conocido, gente? Estimados radioescuchas, soy Luis Pelayo y esta es mi opinión al filo de las 9. Nos vemos el lunes en la radio. Muchas gracias.